Tenemos las primeras preguntas ya que nos acercan para Nelson con respecto al uso de gibberelinas. Nos consultan si es que se observaron efectos adversos luego de la aplicación o al año siguiente en la floración, qué tipo de gibberelina se está usando o se recomienda, es factible bajar ese volumen de aplicación y por qué la fecha de abril-mayo. Bueno, si hay factores adversos respecto a la floración, todavía no hemos observado factores adversos que sean muy apreciables. Lo que sí, por ser una hormona y lo que le había comentado en la presentación, estamos realizando un ensayo, que este va a ser el 4º año de aplicación y creemos que va a hacer falta un 5º año de aplicación para llegar a resultados que sean confiables para dar una respuesta a esas preguntas. Sobre todo, así influye directamente en la producción de los lotes, hacer aplicaciones consecutivas año a año, ¿no? Después, con respecto a los volúmenes de aplicación, sí es factible bajar el volumen de aplicación. O sea, hicimos también un trabajo en un año con la empresa San Miguel, donde aplicamos diferentes tipos de volumen por planta, en plantas grandes, en marcos convencionales también, de 10 litros por planta, 15 litros por planta y 20 litros por planta, sin tener una diferencia significativa en el color de la fruta. Lo que sí hay que tener en cuenta es el mojado de la fruta. Este producto hace efecto en fruta mojada. O sea, si calibramos bien la máquina, si tenemos en cuenta la estructura de las plantas y los marcos de plantación, y de acuerdo a eso, el mojado de la fruta también, y de acuerdo a eso vamos a tener resultados favorables. Después la época de aplicación, por ahí me hacen una consulta en las preguntas, qué pasa en la zona norte, en Jujuy, por qué abril, mayo, si allá la fruta amarilla más temprano. Bueno, también en la presentación había dicho que es un producto que se tiene que aplicar en cuanto comienza a virar el color. Si ahí vira un poco más temprano, se aplicará un poco más temprano, teniendo los mismos resultados prácticamente. Si se aplica antes en fruta verde, no va a tener efecto alguno. ¿Y cuál otra pregunta era? ¿Volumen? ¿Sí? ¿Volumen? ¿El tipo de activo que se usa? El tipo de gibberelina que estamos usando. Se han probado diferentes tipos de gibberelina a diferentes concentraciones, sin tener diferencia significativa entre ellas. Así que la gibberelina que está al alcance en el mercado se puede usar tranquilamente, siempre teniendo en cuenta la concentración de los ingredientes activos recomendados, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta también los volúmenes de aplicación, los efectos que me da y los resultados que nosotros pudimos apreciar. Creo que hay que garantizar un buen mojado de la planta, voy a repetir porque es muy importante, y que todo el caldo le llegue a toda la fruta de la planta para que sea un tratamiento que rinda, ¿no? Efectivo. Bueno. Bueno, muchas gracias, Nelson. Vamos a invitar a Gaby Fogliata. Tenemos un par de preguntas para ellas. En las distintas diapositivas se muestran diferentes concentraciones de ácido peracético en los tratamientos. ¿Cuál sería la dosis recomendada y en qué momento? Bien, bueno, con respecto a esa pregunta, es justamente uno de los desafíos que tenemos, ¿no? Nosotros hemos probado dosis que van desde los 300 hasta las 600 partes por millón, que da valores altos de eficacia, y bueno, lo que es interesante de esa pregunta es el momento. A ver, nosotros con la estructura actual que tienen los empaques es difícil posicionarlo, que eso es uno justamente de los cuestionamientos que tenemos. Ya sabemos que el producto funciona, ¿a dónde sería más conveniente utilizarlo a ese producto? Esto, en nuestra opinión, sería conveniente utilizarlo previo al bicarbonato. Nosotros eso no lo evaluamos porque los ensayos que hicimos tenían la estructura de hacer los 2 hidros, entonces lo pusimos posterior al bicarbonato sobre una línea de cepillo. Considero que sería apropiado utilizarlo antes. ¿Por qué? Porque tiene un efecto de oxidación, mata y no tiene residualidad. Entonces sería bueno ese primer impacto con el ácido peracético y después que la fruta ya reciba el bicarbonato
para un efecto ya cicatrizante, y la sal, se enjuague o no, deja un cierto residuo. O sea que eso sería lo ideal entre los dos hidroinmersores. Y con respecto a la dosis, los tenemos que definir. Hoy no podemos salir con una recomendación, pero bueno, las dosis que estamos evaluando van en esos márgenes que mencionaba. Bien. Bien, Gaby, una pregunta más. Nos preguntan la eficiencia y los momentos de aplicación de los fosfitos de potasio. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Sí, nosotros hemos comprobado, digamos, la eficacia, hemos trabajado con determinados fosfitos, digamos, hoy vemos ventajas adicionales en aquellos fosfitos que tienen un pH neutro. La mayoría de los fosfitos tienen pH ácido. ¿Cuál es la ventaja de esto? La verdad que nos han resultado muy eficaces y que podemos aplicarlo en forma conjunta con las aplicaciones de cobre sin que se generen problemas de fitotoxicidad. Los momentos más adecuados son una aplicación, la primera en noviembre, y de ahí repetir otra en enero, y la tercera aplicación repetirla en marzo. Eso nos ha dado un valor de eficacia muy buena, no solamente en la fruta a cosecha, sino que hemos hecho hasta inoculaciones posteriores para ver si realmente esa tolerancia a la infección se transmite a la fruta y se mantiene, y nos ha dado muy buenos resultados. También hemos evaluado en algún momento comparar con aplicaciones hechas seguidas, 3 meses seguidos previo a la cosecha, y la verdad que los resultados han sido bastante inconsistentes. Entonces seguimos con la recomendación de arrancar en noviembre y hacerla cada 2 meses, 1 mes y medio, junto con la aplicación de cobre, ¿no? Una pregunta más para Gaby, con respecto a la concentración de ácido peracético de 300 a 600 partes por millón. ¿Es compatible con los fungicidas Imasalil, Graduate o TBZ? Nosotros tenemos, digamos, las pruebas que realizamos, no completamos el ciclo para ver las pruebas de compatibilidad. Todas esas cosas se están evaluando ahora. Compatibilidad con cloro, compatibilidad con fungicida. En principio no debería haber problemas porque esto se hace antes de la aplicación de los fungicidas, y como yo comentaba, no tiene un efecto residual, no debería afectar, pero tenemos que probarlo, eso tenemos que evaluarlo. Bien, muchísimas gracias, Gaby. Y una pregunta para mí con respecto a lo que hace a la parte de la estimación y los calibres de fruta. Me consultan sobre la posibilidad del uso de fertilizantes de acción rápida para lograr acelerar ese crecimiento de la fruta. Bueno, a ver, para poder tener un crecimiento de la fruta necesita de condiciones naturales y más lo que uno pueda aportarles. En este caso, yo creo que va a estar absolutamente condicionado a las cuestiones, a los factores ambientales que mencioné antes. Por lo tanto, en la estación no tenemos experiencia de que logremos un crecimiento de la fruta en estos momentos, digamos, en esta etapa del cultivo, donde ya las condiciones como les digo, las condiciones de temperatura, de radiación, digamos, donde la planta en sí ya empieza a ralentizar digamos, a moderar su ritmo, su evolución, su ritmo de crecimiento y las actividades en general de la planta. La planta se empieza a preparar para bajar su actividad. Por lo tanto, uno podría pensar que la aplicación, si bien puede estar dirigida a eso, el momento adecuado no sería sería previo, cuando hay condiciones óptimas. Y en cuanto a los elementos, siempre se ha mencionado que el potasio es uno de los elementos que mayor efecto puede tener en cuanto al calibre. Pero para este momento no tenemos experiencias hechas, y por otro lado, también hay que considerar que cuando uno incorpora fertilizantes en esta altura del cultivo, puede haber algún efecto con respecto al estado en sí de la fruta, a su turgencia y a sus posibilidades de manejo, lo cual también hay que tener algún cuidado. Estas son cosas que hay que prever
y por supuesto, en la medida en que el riego pueda complementar, siempre es bueno. Hay una pregunta más con respecto a la situación de mercado, cómo nos posiciona frente a los stocks de industria y oferta de fruta fresca de otros países. Bueno, yo creo que de acuerdo a lo que se está observando, hay una situación bastante estable, digamos, la producción va a ser inferior, seguramente va a ser inferior a la de la campaña pasada, los porcentajes lo estaremos viendo después. No tengo información ni conocimiento cuál es el estado de stock de las empresas. Lo que sí les puedo decir es que se están haciendo todas las gestiones para la reapertura del mercado europeo. Todavía no está confirmado, pero se están haciendo todas las gestiones ya, están avanzadas. Hay que ver qué pasa con China, Japón, con los otros mercados. Los envíos que se están haciendo en este momento son más que nada Rusia y algunos otros. Pero a su vez bastante lento, con un ritmo bastante lento, muy tranquilo, en función de que los calibres precisamente no están apurando. Por lo tanto, creo que es prematuro inferir cuál podría ser el comportamiento tanto de la fruta fresca como del mercado de los derivados. Habrá que ver cuál es la evolución en los próximos días. Bien. Bueno, finalizamos así esta jornada, una nueva jornada. Me gustaría agradecer nuevamente a todas las empresas que nos apoyaron, a todos ustedes por estar ahí, del otro lado de la pantalla, siempre atentos y siguiendo. Para aquellos que les pueda interesar de la parte de granos, les anunciamos que el día miércoles de la semana que viene será la segunda parte del día de campo de granos, que realmente está muy interesante, con filmaciones a campo, muy gráficas, muy demostrativas y realmente muy, muy interesante para seguir. Y en cuanto a citrus, volveremos a estar en contacto en unos días más, en un tiempo más. Ya seguramente vamos a estar comunicando y anunciando a todos. Me gustaría agradecer a todas las empresas que nos acompañaron en esta jornada: Atanor, Syngenta, Vivero Quebrada de Lules, Zafra, Sumitomo Chemical, Agros, Agrolajitas, Yara, Vivero Citrus, Proagro, Bayer, Speedagro, Citromax, La Asturiana, FGF Trapani, Fitoquímica y Nutriterra. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos, a seguir cuidándonos y nos vemos, Dios mediante, en unos días más.